Cada piedra en Ravenswood Hollow susurraba una historia, cada sombra, debajo de los árboles, ocultaba un secreto, pero algunos secretos estaban destinados a permanecer enterrados. Tono misterioso. Evelyn Harrow nunca imaginó que una carta olvidada la llevaría a una verdad que jamás debió ser descubierta. Pausa dramática. Pero ahora, lo que una vez estuvo escondido estaba inquieto, y el viento de la noche susurraba su nombre. La sala de té Bluebird, en St. Mary Mead, era un pequeño y bullicioso refugio, donde los secretos del pueblo se deslizaban tan libremente como el vapor que se elevaba de sus teteras. Tono cálido y envolvente, el aire estaba impregnado del aroma del té recién elaborado y de bollos horneados, mientras un zumbido sutil de conversaciones discretas creaba una corriente subterránea de intriga. Sentada junto a la ventana, la señorita Jane Marple, con su mirada aguda, observaba los matices de la habitación, mientras su vieja amiga, la señora Hartnell, revolvía su té con una energía innecesaria. Tono curioso, ¿has oído?, susurró conspiradoramente, inclinándose hacia adelante. El chico Whittaker está planeando algo grande este fin de semana. La señorita Marple arqueó una ceja, un brillo de curiosidad destellando en su expresión serena. Tono perspicaz. Una fiesta de compromiso. No. La señora Hartnell asintió firmemente, lanzando una rápida mirada por encima del hombro. Tono intrigante. Se ha fijado en Lillian Everett. Chica inteligente, quizás demasiado inteligente para su propio bien. La mirada de la señorita Marple recorrió la estancia, captando los cambios sutiles en las expresiones de los clientes. Tono suspicaz. Algunos sonrieron, pero otros intercambiaron miradas cautelosas, sus murmullos cargados de una tensión apenas disimulada. Cerca de la ventana, una mujer murmuró a su compañera, tono bajo y sugerente: cuando los problemas de dinero empiezan a dictar las elecciones de un hombre, el único ganador es el que juega mejor. La señorita Marple tomó un sorbo lento de su té, su mente ya hilando los fragmentos de chismes en un patrón que solo ella podía discernir. Tono reflexivo. En un pueblo como St. Mary Mead, cada susurro era un hilo en el gran tapiz de los secretos. Tono solemne. Whittaker Manor se alzaba en las afueras del pueblo, su imponente arquitectura victoriana contrastando con las acogedoras cabañas que lo rodeaban. Un símbolo de antigua riqueza y prestigio, ahora era una casa tambaleante, al borde del cambio. En el interior, la habitual solemnidad había sido interrumpida por una inusitada actividad. Los sirvientes se movían con la urgencia febril que solo una reunión social importante podía provocar. Tono dinámico, y en el centro de todo, Charles Whittaker, portapapeles en mano, recorría el caos con una energía nerviosa que traicionaba su aparente compostura. Desde la puerta del salón, su hermana mayor, Margaret Whittaker, lo observaba con ojo crítico. Tono severo. «Debes ser tan extravagante, Charles», espetó, con evidente desaprobación. «Esto parece más una coronación que una fiesta de compromiso. ¿Recuerdas que las finanzas de los Whittaker no son lo que solían ser?» Charles forzó una sonrisa apretada, aunque su rostro se crispó fugazmente antes de recuperar la fingida tranquilidad. Tono cortante. «Todo está bajo control, Margaret. Todo tiene que ser perfecto». Tono elegante pero calculador. Lillian Everett llegó poco después, entrando al gran salón con la seguridad tranquila de quien sabe que es el centro de atención. Se movía con una gracia natural, cada paso medido, sus ojos recorriendo la estancia, no solo para admirar, sino para evaluar. Cuando se acercó a Charles, su sonrisa estaba perfectamente calculada. Sin embargo, la tensión en su mandíbula insinuaba que era consciente de la tormenta que se cernía sobre su unión. Tono contenido.
Su conversación fue educada, el tipo de cortesía ensayada entre aquellos que saben que están siendo observados, pero la señorita Marple, sentada discretamente cerca, sabía leer entre líneas. Tono astuto, si aquella noche había demasiadas corrientes subterráneas como para ignorarlas. Tono intrigante, los aldeanos creían que esto era solo un compromiso, una celebración, pero la señorita Marple, con su agudo instinto, sospechaba lo contrario. Tono reflexivo, un matrimonio basado en la desesperación financiera, un anfitrión consumido por una ansiedad que iba más allá de los nervios de una boda, una prometida que parecía menos una novia y más una mujer interpretando un papel. No, esto no era solo un compromiso, era el comienzo de algo mucho más enredado. Pausa breve, y en St. Mary Mead, ningún secreto permanecía enterrado por mucho tiempo. Tono decidido, mientras Charles intercambiaba bromas y la risa de los invitados llenaba el salón, la señorita Marple dejó su taza de té con un gesto de finalización. Tono grave, un misterio se estaba desplegando ante sus ojos, y tenía la intención de ser la primera en tirar del hilo. Tono elegante pero cargado de tensión. Whittaker Manor brillaba bajo el peso de su propia ilusión, un espléndido espectáculo de armonía, que escondía fracturas demasiado profundas. Los candelabros proyectaban un resplandor dorado sobre los invitados, mientras la risa educada se entremezclaba con el tintineo de copas y el susurro de la seda. Lillian Everett, impecable como siempre, escaneaba la habitación con la mirada medida de una mujer que sabía que cada uno de sus movimientos era observado. Tono calculador, todo se ve maravilloso, Charles se murmuró, su voz suave pero distante. Charles a su lado, ofreció una sonrisa que apenas llegó a sus ojos, su mirada recorriendo el salón como si buscara seguridad en el esplendor a su alrededor. Tono cargado de tensión, fue entonces cuando Beatrice Marchmont hizo su entrada. Con la elegancia precisa del corte de su vestido, sostenía un ramo en las manos, aunque el gesto se sentía más como una formalidad que como una muestra sincera de afecto. Cuando extendió las flores a Lillian, su sonrisa frágil apenas disimulaba el destello de algo más oscuro. Tono condescendiente. Felicitaciones, Lillian. Charles es toda una joya, ¿verdad? Lillian aceptó el ramo con indiferencia estudiada. Tono gélido. Gracias, Beatriz. Los dos somos muy afortunados. Pero cuando Beatrice se alejó, su mirada persistente sobre Charles hablaba de historias no contadas, y de una tensión imposible de ignorar. Pero sus secretos estaban cosidos en las costuras de su atuendo, invisibles para la mayoría, pero no para ella. Al otro lado del jardín, el inspector Harrow hizo su entrada. Su sólido marco atravesó la juerga con una autoridad tranquila. Charles lo saludó con un apretón de manos que permaneció solo un ritmo demasiado largo. Bueno de tu parte, John, no me lo perdería, respondió Harrow, mientras su mirada escaneaba brevemente el perímetro, como si midiera el espacio en busca de amenazas invisibles. La señorita Marple observó el intercambio con interés. Había historia allí, no dicha, pero tangible. A medida que el inspector seguía adelante, Beatriz aprovechó su oportunidad. Se acercó a Charles con una gracia que desmentía su tensión a fuego lento. «Qué poético», dijo, su voz baja y afilada, como si con ella pudiera extraer sangre. Charles encontró su mirada con una restricción cuidadosamente medida. «Beatriz, siempre es un placer». Su sonrisa fue apretada, su retirada rápida. Beatriz se alejó, aferrando su copa de champán con demasiada fuerza. La señorita Marple tomó un sorbo lento de su limonada. Su mente ya reunía los movimientos sutiles de la noche, las traiciones silenciosas disfrazadas de cortesía. Whittaker Manor podía parecer una visión de opulencia, pero bajo su fachada dorada, era un tablero de ajedrez. Cada invitado, una pieza, cada interacción,
un movimiento calculado en un juego de consecuencias más profundas, y si había algo de lo que la señorita Marple estaba segura, era esto: antes de que terminara la noche, el juego daría un giro que nadie esperaba. La noche en Whittaker Manor había sido orquestada a la perfección. La luz de los candelabros se derramaba sobre los pisos pulidos, la risa fluía tan libremente como el champán, y los secretos flotaban en el aire, como el aroma de las rosas en flor. Pero, debajo de la ilusión brillante de la cortesía, las tensiones crepitaban, como un fuego apenas contenido. Cuando la melodía de la orquesta se intensificó, Charles levantó su copa. Sus dedos se apretaron alrededor del tallo con un agarre que traicionaba algo más profundo que la mera celebración. Los invitados se callaron. Charles se volvió hacia Lillian, con una pequeña caja de terciopelo en la mano. Su presencia pesaba mucho más que su tamaño. Lillian Everett. Su voz era suave, pero albergaba algo urgente, algo desesperado. ¿Quieres casarte conmigo? La pausa que siguió fue larga, tensa. Los labios de Lillian se curvaron en una sonrisa, instantánea, ensayada, pero curiosamente distante. Sí, Charles, lo haré. La multitud estalló en aplausos, pero la señorita Marple, en la periferia, no se dejó engañar. Vio el parpadeo en la mirada de Lillian, la manera en que sus ojos escanearon la multitud, como si buscaran algo o a alguien. Margaret frunció los labios, sus dedos crispados sobre su chal. Daniel, sus ojos ardían con una furia contenida, y en las sombras más allá del césped iluminado, Harold Kingston se deslizó hacia la oscuridad. Un flash de cámara congeló el momento, capturó no solo una propuesta, sino las grietas que se extendían bajo la superficie. En la mesa del buffet, Beatrice Marchmont se inclinó hacia su acompañante. Su voz fue un susurro agudo, su sonrisa, algo entre una burla y una advertencia. Se arrepentirá de esto por la mañana. La señorita Marple, pasando con su limonada, atrapó las palabras al vuelo, y, como si archivara una pista en su sistema meticulosamente organizado, las guardó. La noche avanzó, las luces de hadas, tan cálidas al anochecer, ahora parpadeaban con incertidumbre, lanzando sombras alargadas, que se extendían como dedos espectrales en el jardín. Cuando los últimos invitados se marcharon, Charles y Lillian se quedaron solos. Su conversación era un susurro tenso. «Jugaste bien tu papel», murmuró Charles, su tono casi acusador. «Pero no lo olvides, Lillian, esto es solo el comienzo». La sonrisa de Lillian se evaporó. «Si crees que controlas todo, Charles, si estás equivocado». Se dio la vuelta bruscamente. Su silueta se desdibujó entre la grandeza de la mansión. La señorita Marple, oculta tras un rosal, escuchó cada palabra. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Momentos después, Lillian desapareció en la biblioteca. Cerró la puerta con una firmeza que hizo vibrar la quietud de la casa. Un mayordomo pasó apresurado, los brazos llenos de servilletas desechadas. Su mirada revoloteó hacia la puerta de la biblioteca, antes de apartarla rápidamente. En otra parte, Margaret se deslizó entre las sombras del jardín, su rostro ilegible. Beatrice se marchó abruptamente. Sus tacones crujieron sobre la grava, con una frustración apenas contenida, y desde las sombras de la gran fachada de la mansión, Harold reapareció. Sus gemelos brillaban bajo la tenue luz, su expresión, inescrutable. El juego estaba en marcha, los jugadores, en su lugar, y en St. Mary Mead, los compromisos, nunca eran meras celebraciones, eran catalizadores de cosas mucho más oscuras. A la mañana siguiente, la tranquilidad de Whittaker Manor se rompió en 1000 pedazos. Un grito desgarró el aire, crudo, aterrado. La doncella, con su habitual compostura fracturada,
se quedó paralizada frente a la puerta cerrada de la biblioteca. Sus golpes insistentes no recibieron respuesta. Un temor helado se deslizó en su estómago. Instantes después, llegó Charles, pálido, despeinado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Con un golpe frenético, abrió la puerta. La escena ante él era un choque brutal contra la grandiosidad de la noche anterior. Lillian estaba allí, inmóvil, recostada en el diván, su vestido aún impecable. Sobre la mesa, una copa de champán, herbácea. A su lado, una nota desgarrada. Las palabras, garabateadas con una simpleza escalofriante. Sé lo que hiciste. El inspector se volvió, considerando sus palabras. ¿Crees que no estaba sola? ¿O que ella no sirvió la bebida misma? Respondió la señorita Marlowe, su mirada fija en el vaso. El peso de su sugerencia se asentó como polvo en el aire estancado. La habitación, intacta pero profundamente perturbada, parecía encogerse a su alrededor. La propiedad de los Ashford, con su aire de prestigio y grandeza cuidadosamente seleccionada, ahora estaba cargada con algo más, sospecha, invisible, pero tangible. La mañana se extendió lentamente cuando los habitantes de la casa se reunieron en el salón. El inspector Harrington no perdió el tiempo, su cuaderno abierto, su mirada aguda recorriendo las expresiones, sopesando la verdad contra la apariencia. Charles Ashford, aún abatido por la muerte inoportuna de su prometida, tenía los rasgos tensos. Se sentó rígidamente, una taza de té intacta enfriándose a su lado. Estaba dormido, afirmó, su voz controlada pero tensa. No escuché nada hasta que la criada gritó. La pluma del inspector rascó el papel, y estabas solo. La mandíbula de Charles se apretó. Sí, me retiré temprano. La noche fue agotadora. La señorita Marlowe, sentada cerca de la ventana, notó el sutil temblor en sus manos. ¿Culpa o miedo a algo peor? Margaret Ashford, siempre compuesta, contrastaba marcadamente con su hermano. Di un paseo por los jardines, dijo con naturalidad. La fiesta se volvió abrumadora. Una forma solitaria de celebrar un compromiso, comentó el inspector, observándola cuidadosamente. Margaret sostuvo su mirada. Tal vez, pero necesario. La señorita Marlowe percibió el endurecimiento de sus labios, el leve parpadeo de algo no dicho cuando se mencionó el tiempo estimado de la muerte. Beatrice Langley, en otro tiempo la amiga más cercana de Lillian, fue menos reservada. Debería haberlo sabido mejor, murmuró, su voz cargada de amargura. No puedes hacer tratos con demonios y esperar alejarte ilesa. El inspector Harrington frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Beatriz solo sacudió la cabeza, apretando las manos en su regazo. Afuera, el viento se levantó, sacudiendo las ventanas, como si la casa misma tuviera algo que decir. La señorita Marlowe sabía que la verdad nunca era lo que parecía a primera vista. En algún lugar, entre estas historias cuidadosamente elaboradas, entre los susurros y los silencios cargados de significado, yacía la respuesta, y ella tenía la intención de encontrarla, antes de que las sombras lo consumieran todo. El estudio en Blackwood Manor era un lugar de poder silencioso, donde los estantes de roble pesado gimían bajo el peso de tomos legales y deudas olvidadas. Allí, Lord Edward Blackwood se sentaba inmóvil, una figura de escalofriante finalidad. El cristal en su mano se había inclinado, su contenido derramado sobre el escritorio de caoba pulida. La mancha oscura se arrastraba lentamente hacia una nota plegada, colocada deliberadamente junto a sus dedos sin vida. El inspector Alistair Greaves cruzó la habitación con pasos medidos. Su mirada, aguda y entrenada, recorrió la escena del crimen, sin entrada forzada, sin signos de lucha, y sin embargo, las ventanas estaban bloqueadas desde adentro. La gran chimenea seguía encendida,
pero sus brasas apenas parpadeaban en la quietud sofocante. Graves exhaló lentamente. El aroma del cuero envejecido y el leve toque metálico del brandy derramado flotaban en el aire. Curioso, murmuró, recorriendo con la mirada el impecable orden de la habitación, y demasiado ordenado. La puerta se abrió. En el umbral, apareció Eleanor Blackwood, la sobrina del difunto Lord. Su vestido de seda marfil susurró contra el suelo mientras avanzaba. Su expresión era cuidadosamente compuesta, pero la tensión en sus manos, apretadas con fuerza a los costados, traicionaba algo más profundo. Inspector, su voz era tranquila, pero cargada de algo tácito. Dijeron que serías minucioso. Graves inclinó la cabeza. Y esperabas algo menos, un destello en su mirada, reconocimiento quizás. Antes de que pudiera confirmarlo, Eleanor volvió a endurecer sus rasgos. ¿Qué opinas de esto?, preguntó, señalando la nota sobre el escritorio. Dudó un instante, luego dio un paso más cerca. Sus ojos escanearon las palabras elegantemente garabateadas. Termina esta noche. Un leve estremecimiento recorrió su garganta. Tenía muchos secretos, murmuró. Quizás uno de ellos lo alcanzó. Grace la observó con atención. O alguien se aseguró de que lo hicieran. Un susurro de tela en la puerta anunció otra llegada. Lawrence Sterling, abogado de la familia desde hacía años, entró con su comportamiento pulido habitual, aunque algo en él se deshilachaba en los bordes. Trágico, murmuró, pero su mirada reveló algo menos sentimental. Eleanor no perdió el tiempo. Un hombre del que te beneficiaste. Sterling se puso rígido, pero antes de que pudiera responder, otra voz atravesó la habitación. Era un tirano. Daniel Whitmore, socio comercial del fallecido Lord Blackwood, se apoyó contra el marco de la puerta. Su expresión era sombría, y alguien, finalmente decidió deshacerse de él. El inspector Graves giró lentamente hacia él. Perspectiva interesante, señor Whitmore. ¿Dónde estaba usted en el momento de la muerte? Una sonrisa se deslizó en los labios de Whitmore. Disfrutando de una bebida, con compañía. Eleanor entrecerró los ojos. Conveniente. La noche avanzó, y con cada palabra pronunciada, Grace desentrañaba hilos de engaño entretejidos tan apretadamente en Blackwood Manor, que amenazaban con romperse bajo el peso del escrutinio. Los susurros sobre una ruina financiera inminente, el escándalo de un affaire enterrado bajo maniobras legales, una herencia desaparecida, y un anillo de zafiro, visto por última vez en la mano de Lord Blackwood, ahora, perdido. Cuando la casa se sumió en el silencio, la señorita Evangeline Harrow emergió de las sombras. Inspector, susurró. Hay algo que debe ver. A la tenue luz del corredor, deslizó una carta arrugada en sus manos. Tenía miedo, confesó, su voz apenas audible. Creía que alguien cercano a él lo quería muerto. Graves desplegó la carta. Su pulso se aceleró mientras leía las últimas palabras escritas con la temblorosa caligrafía de Lord Blackwood. Si no sobrevivo la noche, busquen al que más se beneficie. Las paredes de Blackwood Manor habían sido testigos de traiciones antes, pero aquella noche unían un secreto que se negaba a permanecer enterrado, y antes del amanecer, la verdad saldría a la luz, sin importar cuántas vidas se quebraran en el proceso. El inspector se volvió, considerando sus palabras. ¿Crees que no estaba sola? ¿O que ella no sirvió la bebida misma? Respondió la señorita Marlowe, su mirada fija en el vaso. El peso de su sugerencia se asentó como polvo en el aire estancado. La habitación, intacta pero profundamente perturbada, parecía encogerse a su alrededor. La propiedad de los Ashfords, con su aire de prestigio y grandeza cuidadosamente seleccionada, ahora estaba impregnada de algo más, una seguridad invisible, pero tangible.
La mañana se extendió lentamente mientras todos en la casa se reunían en el salón. El inspector Harrington no perdió el tiempo, su cuaderno abierto, su mirada aguda recorriendo cada expresión, sopesando la verdad contra la actuación. Charles Ashford, con el peso de la muerte inoportuna de su prometida sobre sus hombros, tenía los rasgos endurecidos. Se sentó rígidamente, con una taza de té intacta enfriándose a su lado. Estaba dormido, afirmó, su voz controlada pero tensa. No escuché nada, hasta que la criada gritó. La pluma del inspector se deslizó por el papel. Y estaba solo. La mandíbula de Charles se apretó. Sí, me retiré temprano. La noche fue agotadora. La señorita Marlowe, sentada cerca de la ventana, notó un temblor sutil en sus manos. Culpa, o miedo a algo peor. Margaret Ashford, siempre compuesta, contrastaba notablemente con su hermano. Di un paseo por los jardines, dijo sin titubear. La fiesta se volvió abrumadora. Una forma solitaria de celebrar un compromiso, comentó el inspector, observándola con atención. Tal vez, pero necesaria. Respondió ella con una expresión ilegible. La señorita Marlowe observó el endurecimiento de los labios de Margaret, el parpadeo de algo no dicho, cuando se mencionó el tiempo estimado de la muerte. Beatrice Langley, una vez una querida amiga de Lillian, fue menos reservada. Debería haberlo sabido mejor, murmuró, su voz impregnada de amargura. No puedes hacer tratos con demonios y esperar alejarte. ¿Qué quieres decir con eso?, presionó Harrington. Pero Beatrice solo sacudió la cabeza, sus manos apretadas en su regazo. Afuera el viento se levantó, sacudiendo las ventanas, como si la casa misma tuviera algo que decir. La verdad, la señorita Marlowe lo sabía bien. Nunca era lo que parecía a primera vista. En algún lugar, entre estas historias cuidadosamente elaboradas, entre los susurros y los silencios calculados, yacía la respuesta, y ella tenía la firme intención de encontrarla, antes de que las sombras lo consumieran todo. El estudio en Blackwood Manor era un lugar de poder tranquilo, donde los pesados estantes de roble gemían bajo el peso de tomos legales y deudas olvidadas, y donde Lord Edward Blackwood yacía inmóvil, una figura de una finalidad escalofriante. El cristal en su mano se había inclinado, su contenido derramado sobre el escritorio de caoba pulida. La mancha oscura se extendía lentamente, alcanzando una sola nota plegada, colocada deliberadamente junto a sus dedos sin vida. El inspector Alistair Greaves entró en la habitación, su aguda mirada recorriendo la escena con la precisión de un hombre que había visto demasiadas habitaciones congeladas en sus últimos momentos de violencia, sin entrada forzada, sin signos de lucha, y sin embargo, las ventanas estaban bloqueadas desde adentro. La gran chimenea ardía todavía, sus brasas apenas parpadeando en la inquietante quietud. Greaves exhaló lentamente, el aroma del cuero envejecido, y el débil pero inconfundible olor metálico del brandy derramado flotaban en el aire. Curioso, murmuró, señalando la impecable orden de la habitación. Demasiado ordenado. La puerta se abrió de repente. Eleanor Blackwood, la sobrina del difunto Lord, entró. Su vestido de seda marfil susurró contra el suelo mientras avanzaba con expresión cuidadosamente compuesta. Sin embargo, la tensión en sus manos, apretadas a los costados, traicionaba algo más profundo. Inspector, saludó, su voz tranquila pero cargada de un peso tácito. Dijeron que serías minucioso, y esperabas algo menos, respondió Grace, estudiando su reacción, un parpadeo en su mirada, reconocimiento tal vez, pero en un instante, su expresión se endureció nuevamente. ¿Qué haces de esto? Grace señaló la nota. Eleanor vaciló, luego se acercó. Sus ojos recorrieron las palabras elegantemente garabateadas. Termina esta noche.
Su garganta se apretó. Tenía muchos secretos, murmuró. Quizás uno de ellos lo alcanzó, o alguien se aseguró de que lo hiciera. Reflexionó Grace en voz baja. El susurro de la tela en la puerta anunció otra llegada. Lawrence Sterling, el abogado de la familia, entró. Su habitual comportamiento pulido parecía deshilachado en los bordes. Trágico, murmuró, pero sus ojos traicionaban algo menos sentimental. Lord Blackwood era un hombre complicado, un hombre del que te beneficiaste, intervino Eleanor, fríamente. Sterling se puso rígido, pero antes de que pudiera responder, otra voz cruzó la habitación. Era un tirano. Las palabras vinieron de Daniel Whitmore, un socio comercial, cuya presencia en la mansión esa noche no había sido mencionada hasta ahora. Se apoyó contra el marco de la puerta, su expresión oscura, y alguien, finalmente decidió deshacerse de él. El inspector Greaves giró lentamente, su curiosidad despertada. Perspectiva interesante, señor Whitmore. ¿Dónde estaba usted en el momento de la muerte? Una sonrisa lenta, disfrutando de una bebida con compañía, conveniente, murmuró Eleanor, su mirada afilada. Mientras la noche avanzaba, Greaves desentrañó los hilos de engaño, tan entrelazados con Blackwood Manor, que amenazaban con romperse bajo escrutinio. Los susurros de la ruina financiera, el escándalo de un amor enterrado bajo maniobras legales, y la herencia, desaparecida. Un anillo de zafiro, visto por última vez en la mano de Lord Blackwood, ahora, desaparecido. Y luego, en las horas más silenciosas, la señorita Evangeline Harrow, la enigmática institutriz de la familia, emergió de las sombras. Inspector, dijo, su voz apenas un susurro. Hay algo que debería ver. A la tenue luz del corredor, presionó una carta arrugada en sus manos. Tenía miedo, confesó. Creía que alguien cercano a él lo quería muerto. Graves desplegó la carta. Su pulso se aceleró mientras leía las últimas palabras escritas con la temblorosa mano de Blackwood. Si no sobrevivo la noche, busque al que más se beneficie. Las paredes de Blackwood Manor habían visto traiciones antes, pero esta noche guardaban un secreto que se negaba a permanecer enterrado, y como Graves alzó la mirada, supo que antes del amanecer, la verdad saldría a la luz, sin importar cuántas vidas destrozara en el proceso. Cambiantes, una ráfaga de viento sacudió los postigos de la ventana, y en algún lugar en lo profundo de la casa, un reloj comenzó a tocar la medianoche. El sonido rodó por los pasillos como un presagio lejano. Pasando la gran escalera, sus pasos casi inaudibles contra el corredor persa, Eleanor se detuvo en la entrada del estudio. La pesada puerta de roble estaba ligeramente entreabierta, y el aroma de los libros viejos y la leña encendida se filtraba a través de la brecha, como una invitación. En el interior, Lord Ashbourne permanecía sentado en el resplandor parpadeante de las brasas moribundas. Su vaso de brandy estaba intacto, su mirada, distante, turbada. El fuego proyectaba sombras inquietas contra los altos estantes de tomos de cuero. La luz danzante hacía que la habitación pareciera viva, cambiante, observando, pero la atención de Eleanor no estaba en él. Se posó en la silla frente a Lord Ashbourne. Estaba ligeramente en ángulo, como si alguien hubiera estado sentado allí hace apenas unos instantes, alguien que había partido con prisa, y entonces lo vio. Una carta de juego, el as de espadas, descansaba sobre el borde del escritorio, una anomalía en una habitación meticulosamente ordenada. Su aliento se volvió lento, medido. Una señal, un mensaje, o un error. Dio un paso más, su mirada aguda barrió el suelo de madera oscura, ensamblando el rompecabezas incluso mientras las piezas caían en su lugar. Entonces, lo notó, una huella tenue de humedad en la alfombra,
justo debajo de la silla, agua de lluvia, recién caída, y conducía, sin lugar a dudas, hacia la estantería en el otro extremo de la habitación, sutil, pero para alguien entrenado en notar lo que otros pasaban por alto, era tan claro como tinta sobre pergamino. Sus dedos recorrieron la madera tallada, presionando suavemente, buscando un segundo paso, luego otro, y entonces, clic, el panel se movió bajo su toque, revelando la boca oscura y estrecha de un pasadizo de sirvientes oculto, su interior devorado por las sombras. Las implicaciones fueron inmediatas, afiladas como el filo de un cuchillo. Alguien había estado aquí, alguien había usado este pasaje, y se había ido, a toda prisa. Eleanor exhaló lentamente, estabilizando la emoción que bullía dentro de ella, pero antes de que pudiera dar un paso más allá, un sonido, suave, deliberado, la hizo quedarse inmóvil. Un crujido en el suelo, el leve susurro de una tela. No estaba sola. La vela en el escritorio parpadeó violentamente, sumiendo el estudio en una penumbra temblorosa. En ese instante, sus instintos se encendieron. Alguien estaba allí, alguien observaba, alguien asegurándose de que los secretos de Ashbourne Hall permanecieran enterrados, pero los secretos, como Eleanor bien sabía, tenían una forma de salir a la superficie, sin importar cuán profundamente se ocultaran. Y esa noche, ella tenía la firme intención de desenterrarlos todos. El mercado de Ashbourne, generalmente animado con los ritmos cotidianos de la vida en la aldea, se había transformado en un caldero hirviente de sospechas y susurros. Las recientes revelaciones sobre la trágica desaparición de Eleanor Vale habían sacudido la comunidad hasta sus cimientos. El aire matutino pendía pesado, impregnado de inquietud. El habitual aroma a pan recién horneado y adoquines húmedos estaba contaminado por el persistente hedor del escándalo. Pequeños grupos de aldeanos se congregaban junto a la oficina de correos y la tienda de ultramarinos. Sus voces eran una mezcla de urgencia contenida y exclamaciones febriles, cada persona ansiosa por inyectar su versión de los hechos en la creciente narrativa. El corazón de la plaza latía con una energía nerviosa, como si el suelo bajo sus pies se volviera inestable con los oscuros secretos que acechaban detrás de la pintoresca fachada del pueblo. La señorita Evelyn Harrow, una mujer de presencia tranquila pero de mente afilada, permanecía cerca de la vieja fuente de piedra, con las manos entrelazadas, escuchando atentamente. Una vida entera desentrañando la naturaleza humana, le había enseñado algo esencial. La verdad rara vez se ofrecía de manera voluntaria. Había que sacarla a la luz, arrancarla de entre las capas de engaño tejidas por aquellos desesperados por ocultarla. Frente a ella, Agnes Beckwith, siempre ávida de una buena especulación dramática, gesticulaba enfáticamente con un paquete de galletas a medio abrir. Su voz estaba cargada de convicción. No, te lo digo yo. Eleanor no simplemente se topó con el peligro, alguien la puso allí. Un movimiento calculado, apostaría mi vida. Sus palabras enviaron una onda a través de la multitud, encendiendo un nuevo estallido de debate murmurado. La señorita Harrow dejó escapar una pequeña sonrisa de reconocimiento. Agnes, a pesar de su tendencia a la exageración, no estaba del todo equivocada. Había un patrón, había un plan, una inteligencia sombría detrás de este crimen, que hablaba de intención deliberada en lugar de violencia impulsiva. Mientras tanto, cerca de la panadería, un enfrentamiento se volvía más acalorado. Constance Durham, con el rostro encendido por una ira apenas contenida, se encontraba cara a cara con Miriam Carrey. Sus palabras eran afiladas como dagas. Hablas como si tu familia estuviera libre de culpa, espetó, su voz subiendo de tono. Quizá, si tu hermano hubiera sido honesto desde el principio, no estaríamos aquí llorando a Eleanor.
El aire entre ellas crepitó con resentimientos acumulados durante años. Los espectadores, aunque fingían desinterés, se inclinaban apenas lo justo para no perder ni una sola sílaba. La mirada de la señorita Harrow se deslizó hasta el borde de la plaza, donde Arthur Cartwright avanzaba entre la multitud. Había algo extraño en él. Ese hombre conocido por su andar seguro y su porte confiado, ahora parecía cargado. Sus hombros, otrora erguidos con orgullo, estaban caídos bajo el peso aplastante de algo. Sus ojos, que solían enfrentar al mundo con determinación inquebrantable, ahora evitaban el contacto, se perdían en las sombras de sus propios pensamientos. Culpa, o algo más insidioso. La señorita Harrow dio un paso adelante. Las piezas del rompecabezas se estaban ensamblando, aunque la imagen seguía fuera de su alcance. La verdad era escurridiza, vivía, se retorcía, se resistía a ser atrapada, pero ella había pasado toda su vida persiguiéndola, y no pensaba detenerse ahora. Cuando se alejó de la plaza, sus pensamientos giraron en un torbellino de motivos, traiciones y silencios ominosos. Ashport, tan encantador en apariencia, ocultaba una oscuridad que no podía ser ignorada. Las respuestas que buscaba no estaban en los susurros febriles del mercado, estaban en los fríos y resonantes pasillos de Vale House, donde el aire aún conservaba el eco fantasmal de los últimos momentos de Eleanor Vale. Y así, con un último aliento firme, la señorita Harrow se dirigió hacia la imponente mansión en las afueras del pueblo. Las pesadas puertas de roble la esperaban, centinelas silenciosos de los secretos que yacían dentro. Chimenea adornada. Frente a ella, la señorita Evelyn Harrow observó en una contemplación tranquila, su mirada afligida entre los dedos incómodos de Margaret y las sombras que bailaban sobre las paredes de panel oscuro. Aliviado de que haya terminado, ¿verdad? Margaret comenzó, su voz estable en contraste con la forma nerviosa en que trazó el borde de su taza de té. Harold, atrapado por fin, debería poner las cosas en descanso, pero había dudas en su tono, una grieta en la chapa de la finalidad. Y todavía, la señorita Harrow inquirió, estableciendo su propia taza con cuidado deliberado. Margaret exhaló, sus labios presionándose juntos como si debatiera, si expresar los pensamientos que arañaban los bordes de su conciencia. Y sin embargo, puedo verlo como un asesino, un mentiroso, un ladrón, ciertamente, pero un asesino, no. Harold siempre fue más cobarde que bruto. Los labios de la señorita Harrow se curvaron en el toque más leve de una sonrisa. La desesperación hace que los cobardes sean audaces, reflexionó. Pero no asumamos que todos los hilos están perfectamente atados. La casa, una vez un faro de tranquilo encanto aristocrático, ahora contuvo la respiración, el aire, denso con los susurros del pasado. Con el permiso reacio de Margaret, la señorita Harrow deambuló por los corredores con poca luz, sus ojos expertos barriendo cada detalle. En el borde de la biblioteca, algo llamó su atención, un conjunto de rasguños frescos, cerca de la entrada del viejo montador, marcados y toscos contra la caoba pulida. Eran recientes, apresurados, como si alguien hubiera usado el pasaje en un secreto desesperado. Los dedos de la señorita Harrow rozaron las marcas, sus teorías entretejiéndose en su mente, mientras el aroma del polvo y la tinta vieja llenaban sus sentidos. Había más por descubrir aquí, más profundo en la mansión. El estudio reveló nuevos secretos. Entre los periódicos esparcidos en el escritorio de Charles Cartwright, una sola carpeta destacaba, marcada con la palabra privado. Dentro, los libros de contabilidad detallaban cuentas en el extranjero, notas crípticas de transacciones que apestaban a dificultades financieras,
mucho mayores de lo que el público sospechaba. Los números susurraban una historia de desesperación, de ruina tambaleándose al borde de la revelación. Y donde había ruina, había motivo. La gran finca, con sus retratos imponentes y sus corredores oscuros impregnados de ecos ancestrales, se sentía menos como un hogar, y más como una jaula dorada, donde cada puerta no conducía al consuelo, sino a otro secreto sellado. Afuera, la última luz del anochecer sangraba a través de las vidrieras, lanzando colores fracturados sobre el suelo veteado, un reflejo inquietante de las verdades fragmentadas que la señorita Rowe buscaba desentrañar. Entró en el frío de la noche, sus pensamientos hilando los cabos sueltos, formando un patrón tan intrincado como los engaños tejidos dentro de la gentil fachada de Ashbourne. La verdad, ella lo sabía, era una fuerza implacable, podía retrasarse, distorsionarse, enterrarse bajo riqueza y pretensión, pero nunca borrarse por completo, y ella lo vería a través. El Village Inn, generalmente un santuario contra los vientos mordaces y las incertidumbres de la vida, zumbaba con una tensión silenciosa esa noche. Un fuego crepitaba en el hogar, su brillo acariciando las vigas de madera, lanzando sombras parpadeantes sobre los rostros de los clientes reunidos. En el extremo más lejano, el inspector, James Alden Harrow, se sentaba rígido, una pinta intacta a su lado, su expresión inescrutable, pero no exenta de preocupación. Cuando la señorita Harrow se unió a él, su mirada estable se encontró con la suya, y por primera vez, un destello de duda danzó en sus ojos tormentosos. Harold confesó, murmuró, su voz, lo suficientemente baja como para apenas atravesar el borde de su vaso. Demasiado cuidadosamente, demasiado fácil. Está limpio, ordenado, casi conveniente. La señorita Harrow inclinó ligeramente la cabeza, considerando. La conveniencia rara vez es un aliado de la verdad, murmuró. Una confesión nacida de la necesidad, en lugar de la culpa, suele ser el producto de una lealtad fuera de lugar. Harrow exhaló, inclinándose hacia adelante. El veneno, Chisitalis, es bastante común en Ashbourne. No es algo que uno deba contrabandear. Cualquiera podría haber tenido acceso. Dudó. Luego agregó. Y Harold nunca sugirió un cómplice. Lo tomó todo sobre sí mismo, como un hombre desesperado por terminar el juego antes de que realmente pudiera comenzar, lo que significa que el juego está lejos de terminar, concluyó la señorita Harrow, sus dedos alisando distraídamente la tela de su manga. Su mente se volvió hacia Beatrice Langley. Tonanso tía parecía más profunda de lo que un mero escándalo podía explicar. Beatrice estaba sacudida, más de lo que admitiría. Sospecho que sabe más de lo que está dispuesta a decir. Los ojos de Harrow se entrecerraron. Y si Harold no estaba trabajando solo, entonces el verdadero culpable todavía está entre nosotros, dijo suavemente la señorita Harrow, el peso de esas palabras asentándose entre ellos, como el primer silencio de una tormenta que se aproxima. El pueblo de Ashford Hollow yacía bajo el pesado silencio del crepúsculo, sus antiguas piedras y la creciente hiedra cargadas con el peso de generaciones. Las calles estrechas serpenteaban como venas bajo la sombra de la iglesia, y el río, oscuro como tinta, murmuraba secretos que solo el viento podía llevar. Dentro de los confines a la luz de las velas de Silver Heart Inn, el murmullo bajo de las voces se entrelazaba en el aire, como hilos de un tapiz inacabado. El aroma de la madera ardiendo y la cerveza envejecida impregnaba las vigas, una atmósfera de calidez que contrastaba con la inquietud que se asentaba sobre sus ocupantes. En el centro, sentada con una gracia calculada, la señorita Eleanor Finch observaba el parpadeo dorado del fuego en la chimenea, sus dedos envueltos alrededor de una taza de porcelana que apenas temblaba. Frente a ella, el inspector Graham Whitby,
cuidaba un brandy, que apenas había tocado, su expresión ilegible, salvo por la fina línea de duda marcada en su frente. La luz del fuego proyectaba sombras profundas en su rostro, amplificando el cansancio que se había asentado en sus huesos. Una confesión debería ser un alivio, murmuró al fin, girando el líquido ámbar en su vaso, pero sin beberlo. Pero algo en ella me roe. La señorita Finch dejó su taza con cuidado deliberado, su mirada deslizándose hacia la ventana salpicada de lluvia, donde el último brillo del día era devorado por la oscuridad invasora. Eso, inspector, respondió con voz suave, pero cargada de certeza, se debe a que las confesiones dadas con demasiada facilidad, rara vez son toda la verdad. Una ráfaga de viento sacudió los paneles, como si el mismo pueblo hubiese comenzado a susurrar sus secretos. A lo lejos, un postigo golpeó contra una pared, su sonido tragado por la noche aullante. La pregunta sigue siendo, continuó Whitby, tamborileando con los dedos contra su vaso, ¿quién más tenía algo que ganar con el silencio de Meredith Whitmore? Afuera, el viento gimió a través de los callejones vacíos, arrastrando consigo los fantasmas de viejos escándalos y deudas aún sin saldar. Rápidamente, desenredando los hilos de engaño que se entrelazaban en el corazón de Ashford Hollow, Miss Finch sintió cómo la verdad comenzaba a emerger, una red no solo de robo, sino de algo mucho más profundo, la codicia, la desesperación, la traición, todos entrelazados como las raíces de la hiedra que se arrastraban sobre las tumbas más antiguas de la aldea. El fuego crepitó entre ellos, llenando el silencio con su energía inquieta. Se sentaron en una contemplación tranquila, el peso del honor resuelto presionando sobre ellos tan tangiblemente como el escalofrío que se filtraba a través de las grietas en las paredes de la posada. No se podía negar que la clave de este misterio no estaba solo en la evidencia fría, sino en comprender el corazón humano, y todas las sombras que ocultaba. A la mañana siguiente, cuando el amanecer arrojó una luz fantasmal sobre el pueblo, la señorita Finch se dirigió a los archivos de la iglesia. Allí el reverendo Aldous Blackwell la miró con una curiosidad cautelosa. El polvo flotaba en el aire inmóvil, perturbado solo por el suave paso de las páginas de pergamino antiguo. ¿Buscas respuestas en viejos registros, señorita Finch?, preguntó el reverendo, con voz grave. El pasado, reverendo, respondió ella suavemente, recorriendo con un dedo enguantado el lomo de un libro de cuero. Tiene una forma de susurrar sus verdades cuando uno escucha lo suficientemente cerca. Dentro de las frágiles páginas de los libros de contabilidad y las confesiones olvidadas, encontró un nombre enterrado hace mucho tiempo: Lucille Harrow, una joven criada que había desaparecido en circunstancias escandalosas, casi 20 años atrás. El reverendo suspiró. Sus dedos persistieron sobre una delicada página. Su expresión se ensombreció con algo muy parecido al dolor. Llevaba un niño, admitió en voz baja, uno cuyo padre nunca fue nombrado, pero muchos sospecharon. El silencio que siguió fue pesado, no con la ignorancia, sino con verdades tácitas. El peso del tiempo no había borrado los susurros, solo los había vuelto más difíciles de escuchar. Cuando salió al aire fresco de la mañana, la mente de la señorita Finch ya estaba tejiendo las implicaciones de aquel hallazgo. Las paredes de Whitmore House, una vez un orgulloso símbolo de estatus, ahora parecían encogerse bajo el peso de su propio pasado. La gran finca, grandiosa pero en decadencia, se alzaba como una reliquia de un tiempo que ya no existía, su esplendor marchito por el abandono. Los jardines, cubiertos de maleza, olían a tierra húmeda y negligencia. Las rosas, atrapadas entre zarzas, tenían pétalos magullados por la lluvia de la noche. Y la hiedra,
subía sin control por los senderos de piedra que alguna vez habían sido atendidos con gran cuidado, y allí, entre los setos enredados, la dedalera florecía, bellísima, letal. Alguien había tratado de desarraigarla, pero había fallado. Demasiado tarde, pensó la señorita Finch sombríamente. Oeste justo a tiempo. El aire estaba impregnado de hojas mojadas y algo más, un rastro sutil de perfume, quizás, oeste el eco de un secreto que aún se aferraba a las piedras. Fue Margaret Whitmore, quien la encontró entonces, emergiendo de la veranda sombría. Su rostro, pálido contra la hiedra oscura, tenía algo espectral, como un fantasma vivo, atado a aquella casa. Pensé en arrancarlas, murmuró, con la mirada fija en las flores moradas. Pero algo te detuvo, observó la señorita Finch, con una voz suave, carente de acusación, pero cargada de significado. Margaret vaciló, sus dedos torcieron el dobladillo de su manga. Si crees que yo, lo que creo, la interrumpió Miss Finch con dulzura, es que a veces protegemos a otros sin siquiera darnos cuenta de por qué. Los labios de Margaret se separaron, pero no salió ninguna palabra, solo su mirada descendió hacia la dedalera, como si la viera por primera vez, como si la reconociera por lo que realmente era. El viento sopló a través de las ramas, y por un breve instante, la casa pareció exhalar. Los secretos, enterrados por tanto tiempo, comenzaban a emerger, y la señorita Finch tenía la intención de desenterrar hasta el último. Ashford Hollow se sumió en la penumbra. Cuando la señorita Finch salió del calor del Black Swan Inn, se adentró en la fría y susurrante noche. Las linternas, parpadeando a lo largo de las calles empedradas, proyectaban sombras inquietantes. El aire olía a tierra mojada y a madera quemada, un contraste con la espesa tensión que se aferraba al pueblo como la niebla sobre los moros. En la distancia, un zorro aulló, solitario, desesperado, y luego, solo silencio. Los ojos afilados de la señorita Finch recorrieron las ventanas iluminadas con una luz tenue. ¿Cuál de esas casas escondía a un mentiroso, un ladrón, o este peor aún, un asesino? Apretó los pliegues de su abrigo de tweed, mientras su mente se debatía entre secretos susurrados y verdades a medias. El camino a la cabaña de Beatrice y Bisham estaba flanqueado por árboles esqueléticos. Sus ramas desnudas se extendían como dedos marchitos hacia el cielo. A lo lejos, la campana de la iglesia repicó. Otra hora perdida. Cuando llegó a la modesta casa de piedra, la luz de las velas parpadeó detrás de las cortinas de encaje, como si percibiera la gravedad del visitante que estaba a punto de cruzar su umbral. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Beatriz se quedó en el umbral. Sus ojos reflejaban sorpresa y temor. Señorita Finch, no esperaba visitas a esta hora, susurró, apretando con fuerza un pañuelo de encaje entre los dedos. Miss Finch entró. Su mirada afilada recorrió la habitación, las brasas moribundas en la chimenea, un libro volcado en la mesa auxiliar, el leve rastro de perfume flotando en el aire, un fantasma de un pasado olvidado. No tomaré mucho de tu tiempo, seguró con calma, sentándose en un sillón que había visto demasiados años de soledad. Solo necesito claridad sobre un asunto que creo que podrías esclarecer. Beatriz dudó, luego se hundió en la silla opuesta. Sus dedos giraban nerviosos sobre su regazo. Yo recibí una carta, sobre ser susurro, semanas antes de que encontraran a Lillian. Era anónima. Me advertía que me mantuviera alejada de Charles, o sufriría las consecuencias. Tragó en seco, su mirada se perdió en el fuego, como si esperara encontrar respuestas en las brasas. Al principio, asumí que fue Lillian. Era protectora con su posición, ya ve. Pero ahora, su voz se apagó, su rostro pálido en la penumbra. Ahora, me pregunto si ella también estaba siendo advertida. El pensamiento se asentó en la mente de la señorita Finch. Frau
preciso, inquietante. Lillian no solo se casó con Charles por seguridad, reflexionó en voz alta, ¿verdad? Rápidamente, desenredando los hilos de engaño que se entrelazaron en el corazón de Ashford Hollow, una red no solo de robo, sino de algo mucho más profundo, la codicia, la desesperación, la traición, motores enredados como las raíces de la hiedra que se arrastraban sobre las tumbas más antiguas de la aldea. El fuego crepitó entre ellos, llenando el silencio con su energía inquieta. Se sentaron en una contemplación tranquila, el peso del honor resuelto presionando sobre ellos tan tangiblemente como el escalofrío que se filtraba a través de las grietas en las paredes de la posada. No se podía negar que la clave de este misterio no residía solo en pruebas frías, sino en comprender el corazón humano y todas las sombras que ocultaba. A la mañana siguiente, cuando el alba arrojó una luz fantasmal sobre el pueblo, la señorita Finch se dirigió a los archivos de la iglesia, donde el reverendo Aldous Blackwell la observó con curiosidad cautelosa. Las motas de polvo flotaban en el aire inmóvil, perturbadas solo por el suave crujir del pergamino antiguo. ¿Buscas respuestas en viejos registros, señorita Finch?, preguntó el reverendo con voz serena. El pasado, respondió ella suavemente, trazando con un dedo enguantado la columna vertebral de un libro de cuero, tiene una forma de susurrar sus verdades, cuando uno escucha lo suficientemente cerca. Dentro de las páginas frágiles de los libros de contabilidad y las confesiones olvidadas, desenterró un nombre enterrado hace mucho tiempo, Lucille Harrow, una joven criada que había desaparecido en circunstancias escandalosas casi 20 años antes. El reverendo suspiró, sus dedos se demoraron sobre una delicada página, y su expresión se tiñó con algo muy parecido al dolor. Ella llevaba un niño, admitió en voz baja, uno cuyo padre nunca fue nombrado, pero muchos sospecharon. Un silencio pesado pasó entre ellos, cargado de verdades tácitas. El peso del tiempo no había borrado los susurros, solo los había vuelto más difíciles de escuchar. Cuando la señorita Finch salió al aire fresco de la mañana, su mente ya estaba tejiendo las implicaciones de aquella revelación. Las paredes de Whitmore House, una vez un orgulloso faro de estatus, ahora parecían encogerse bajo el peso de su propio pasado. La finca, grandiosa pero marchita, se erguía como una reliquia de un tiempo que ya no existía, su esplendor empañado por la descomposición. Los jardines descuidados y salvajes despedían el aroma de la tierra húmeda y el olvido. Rosales enredados con zarzas, pétalos magullados por la lluvia de la noche, y la hiedra, creciendo sin control sobre los caminos de piedra antaño cuidados con esmero. Y allí, entre los setos enredados, la digitalis florecía altiva, mortal, intacta, a pesar de los susurros de que alguien pretendía arrancarla. Demasiado tarde, pensó la señorita Finch con gravedad. Oeste justo a tiempo. El aire estaba impregnado con el aroma de hojas húmedas y algo más sutil, un rastro de perfume persistente, quizás, oeste los restos de un secreto que aún se aferraba a las piedras. Fue Margaret Whitmore quien la encontró entonces, emergiendo de la veranda sombreada. Su rostro pálido resaltaba contra la hiedra que reptaba por las paredes. Había algo espectral en su presencia, como si se hubiera fundido con la casa, un fantasma vivo, atado a sus muros. Pensé en arrancarlas, susurró, lanzando una mirada fugaz a las flores moradas, pero algo te detuvo, observó la señorita Finch con suavidad. No había acusación en su voz, pero sí un peso implícito. Margaret vaciló, sus dedos retorcieron el dobladillo de su manga. Si piensas que yo, lo que pienso, la interrumpió la señorita Finch con ternura, es que a veces, protegemos a otros sin siquiera darnos cuenta de por qué. Los labios de Margaret se entreabrieron, como si fuera a protestar,
pero ninguna palabra surgió. En cambio, su mirada cayó sobre las flores venenosas, viéndolas por primera vez, pero conociéndolas por lo que eran. El viento se agitó entre las ramas, y por un fugaz instante, pareció que la casa misma había exhalado un suspiro. Los secretos, enterrados por tanto tiempo, estaban empezando a emerger, y la señorita Finch tenía la firme intención de desenterrarlos todos. Reales, pero cansadas, traicionaban la carga de un hombre que había guardado secretos demasiado pesados para soportar. A su lado, los delicados dedos de Eleanor Blackthorne agarraban el borde de su silla. Sus ojos corrían nerviosamente hacia la criada temblorosa, Lily, cuyas manos se retorcían en los pliegues de su delantal. El administrador de la familia, el señor Redfield, una figura de rígida propiedad, se paraba cerca de la ventana. Su postura era impecable, pero su mandíbula se apretó, apenas perceptiblemente, y luego estaba Richard Graves, el abogado de la familia, sentado en la esquina. Su comportamiento pulido se veía empañado solo por la forma en que sus dedos se hundían en el reposabrazos de cuero de su silla. «Hemos llegado a un momento de cálculo», dijo Olivia. Por fin, su voz era constante, precisa. Los hilos del engaño se han tejido tan intrincadamente, incluso aquellos que los han girado ya no pueden decir dónde termina la verdad y comienza la falsedad, pero los desenredaremos, con seguridad. Su mirada se posó primero en Richard Graves. Confesar la culpa no es lo mismo que ser culpable, ¿verdad, señor Graves?, reflexionó, y sin embargo su insistencia en implicar al señor Redfield es sospechosamente conveniente. Richard se removió, incómodo, pero no dijo nada. Luego, Olivia se volvió hacia Eleanor. «Y tú, Lady Blackthorne, tu dolor es real, tu sufrimiento, incuestionable, pero tu insistencia en que Lily no podría haber sabido nada. ¿Por qué esa certeza? ¿Es porque tú ya sabías quién lo hizo?» Un parpadeo de pánico cruzó el rostro de Eleanor, de que ella lo enmascarara, presionando los labios en una delgada línea. Olivia avanzó hacia Redfield. «Y tú, siempre tan compuesto, pero el silencio, señor Redfield, el silencio es, a menudo, la forma más ruidosa de autoconservación. ¿Qué es lo que no has dicho? La carta que falta, tal vez, esa que contenía una verdad que alguien estaba dispuesto a matar para ocultar». Finalmente, sus ojos se posaron en Lord Blackthorne, el hombre en el corazón de todo. Había estado inmóvil todo el tiempo, sin parpadear, observando. «Tú, mi señor, tú tenías más que perder, y cuando un hombre tiene mucho que perder, la desesperación se afianza». La tensión en la habitación se volvió insoportable. El tic-tac del reloj pareció ralentizarse, estirando el silencio entre ellos. Olivia dio un paso medido. La verdad, como siempre, su voz bajó a un murmullo. No está enterrada en lo que se dice, sino en lo que queda sin decir. El silencio se mantuvo por un instante, y luego, se rompió. No quise que sucediera. La voz de Lily, apenas un susurro, tembló a través de la habitación. La cara de la joven doncella se arrugó, y lágrimas brotaron de sus ojos. Encontró la carta. Ella amenazó con exponerlo todo. Yo solo vería asustarla, hacer que se fuera, pero ella, un sollozo ahogó las palabras en su garganta. La confesión cayó como un trueno. Eleanor dejó escapar un jadeo ahogado. Richard se desplomó en su silla. Redfield cerró los ojos, como si se preparara para el impacto de una verdad que, tal vez, ya sospechaba. Y Lord Blackthorne permaneció inquietantemente quieto. Su rostro, ilegible. Olivia exhaló suavemente. «Intención y consecuencia», murmuró, «rara vez están alineadas». El inspector Hall dio un paso adelante. Su presencia era un recordatorio de que la justicia había seguido su curso inevitable. El caso estaba cerrado,
pero la noche en Blackthorn Manor sería larga, no solo por el crimen que se había cometido, sino por los fantasmas persistentes de aquellos que intentaron ocultarlo. El aire en Blackthorn Hall pesaba como un presagio, la luz del candelabro parpadeaba, proyectando sombras inquietantes sobre los rostros de quienes, hasta hacía solo unos momentos, habían estado atados por secretos demasiado oscuros para confesar. El inspector Alistair Graves se encontraba en el centro de la habitación. Su mirada aguda barrió a los presentes, y ellos evitaron encontrar la suya. Su culpa era demasiado reciente, demasiado cruda. Miedo, murmuró, su voz tranquila pero firme. Es el más peligroso de todos los venenos. No mata de inmediato, pero corroe, se filtra, convierte el amor en sospecha y la lealtad en traición. Las palabras flotaron en el aire. Margaret Henshaw, quien alguna vez se mantenía erguida con orgullo, ahora era solo un cascarón de agotamiento. Sus manos temblaban, su aliento era irregular, mientras el peso de la verdad se asentaba sobre ella. Había sido ella quien escondió los libros de contabilidad robados, ella quien engañó a la casa con susurros de presencias fantasmales, solo para desviar la atención de las fechorías de Harold Whitby, enterradas bajo registros forjados. Pero su engaño no había nacido de la maldad, no, había sido el miedo, un intento desesperado de proteger el único hogar que había conocido. Sin embargo, en su intento de ocultar un crimen, sin saberlo, había allanado el camino para otro, un asesinato que destrozó los frágiles cimientos de Blackthorn Hall. Al otro lado de la habitación, Charles Whitby se dejó caer en una silla ornamentada. Sus manos se presionaron contra sus sienes, su voz era un susurro ronco. Esta casa nos ha consumido a todos. El inspector Graves lo observó. Su expresión no mostraba emoción, pero tampoco estaba intacta por la tragedia. Tal vez, dijo Graves, despacio, pero la verdad, por dolorosa que sea, ha salido a la luz. Se volvió hacia Olivia Mercer, la investigadora ingeniosa, aquella cuya determinación había desenredado la red de mentiras. Su visión ha hecho lo que la ley por sí sola no pudo, admitió el inspector, ha restaurado la justicia. Aunque, a un gran costo, Olivia no respondió, solo le sostuvo la mirada por un instante antes de girarse hacia Margaret, cuya cara estaba ya surcada por lágrimas silenciosas. El pasado no podía deshacerse. Las vidas perdidas no podían ser devueltas, pero las mentiras, al fin, habían sido arrancadas de raíz, y por primera vez en años, la casa se mantenía en pie sin el peso de los secretos. Afuera, la noche se profundizaba, el viento susurraba entre los antiguos robles. Margaret fue escoltada fuera, sus pasos resonaron huecos contra el mármol. Y cuando las pesadas puertas se cerraron tras ella, la casa pareció exhalar un suspiro de dolor, de verdad, de aceptación renuente. El inspector Graves lanzó una última mirada a los corredores oscuros antes de desaparecer en la noche. La niebla rodaba sobre los terrenos, las estrellas brillaban sobre Blackthorn Hall. La justicia había sido servida, pero como siempre, había venido acompañada de tristeza. Cuando los días sangraron en semanas, el peso de la revelación se asentó sobre la ciudad, entrelazándose en el tejido de la vida diaria. Julian Blackwood, agobiado por el escándalo y el dolor, tomó la difícil decisión de separarse de la finca que había representado generaciones, una casa que ya no era un hogar, sino una tumba para ilusiones destrozadas. Al amanecer, mientras la niebla se acurrucaba entre los carriles de la aldea, lo vieron alejarse. Su mirada se posó, solo por un instante fugaz, en el lugar que lo había definido y destruido. El pasado había dejado su huella, y ninguna mirada hacia atrás podría cambiar eso. Eleanor Whitmore
atrapada alguna vez por la ilusión de la devoción, comenzó a recoger lentamente los fragmentos de su propia existencia. La traición la había herido, pero no la había roto. Con una tranquila dignidad, cosió su vida de nuevo, su espíritu desgastado, sí, pero inquebrantable. Mientras tanto, Robert Lane, cuyo robo había palidecido en comparación con los pecados más grandes dentro de los muros de Everley, se entregó a la justicia con una renuncia tranquila. Su cooperación con las autoridades lo había salvado de lo peor, pero ni siquiera una condena reducida podía absolverlo de sus propias decisiones. Y luego estaba Edward Finch, el hilo pasado por alto en el tapiz del engaño. De pronto una herencia inesperada lo elevó de la oscuridad a la prominencia. Su futuro, ahora envuelto en las posibilidades que la riqueza ofrecía, se convirtió en el tema de las especulaciones más recientes en el pueblo, en las casas, en los mercados, en los pasillos de la iglesia. Los aldeanos susurraban. Sus curiosas mentes nunca descansaban. En la cálida y reconfortante sala de té de Harrington, la detective Evelyn Greaves agitó su té en círculos lentos y deliberados. Frente a ella, la señora Whitlow suspiró, las líneas de preocupación aún grabadas en su rostro. Al menos ya ha terminado, ofreció como si decirlo en voz alta pudiera convertirlo en verdad. Evelyn miró por la ventana, donde la vida continuaba. Los niños reían en la plaza del pueblo. Los ancianos intercambiaban palabras silenciosas en los escalones de la iglesia. Alguna vez ha terminado, reflexionó, su voz suave, pero cargada de significado. Los secretos tienen una forma de persistir, esperando el momento adecuado para resurgir. Mientras tanto, en una sala de interrogatorios fría e implacable, Margaret Ellsworth se sentó frente al inspector Caldwell. Su compostura, una vez impecable, era ahora una fachada frágil. Bajo el brillo despiadado de la luz fluorescente, su rostro lucía pálido, sus manos, crispadas en su regazo. Cuando habló, su voz tembló, cada palabra arrancada como una confesión dolorosa. Vivian no solo iba tras Julian, quería todo, la casa, la fortuna, el poder de destruirnos a todos. Su aliento se cortó, desvió la mirada, incapaz de encontrarse con los ojos de Caldwell, amenazó con exponer cada secreto enterrado. El pasado de Julian, las deudas de mi padre, la malversación de Robert, nos habría destruido. Sus dedos se retorcieron con desesperación, sus nudillos, blancos, solo quería asustarla. Una nota, una advertencia, una dosis lo suficientemente pequeña, como para enfermarla, no para. Su voz vaciló, se quebró bajo el peso de la verdad, no para matarla. La expresión de Caldwell permaneció imperturbable, pero su tono fue firme. Pero la mataste. Margaret cerró los ojos, su susurro fue apenas audible. Mal, calculado. Nunca debió terminar así. El silencio que siguió fue sofocante. Solo el zumbido bajo de las luces rompía la quietud de la habitación. Afuera, Evelyn Greaves caminaba por la sinuosa plaza de Ascombe. Su mirada, afilada, detectaba los cambios en el aire. Había algo distinto, algo latente. Los pueblos pequeños eran hábiles para restaurar la apariencia de normalidad, pero la vida en Ascombe se había vuelto más contenida, como los gatos monteses que se mecen en la brisa fría, hermosos y letales. La verdad, no se había ido, solo esperaba. El pueblo de Ascombe siempre había sido un lugar de susurros, pero esta noche, los murmullos llevaban una nueva urgencia, una corriente subterránea que se deslizaba bajo el zumbido de la vida cotidiana. La imponente finca de Grand Ashworth, encaramada en las afueras como un centinela silencioso, se había convertido en el epicentro de un misterio que se negaba a descansar. Todo comenzó con un grito, agudo, perforante, rasgando la quietud del aire de medianoche. Cuando los aldeanos llegaron,
La escena ante ellos era inquietante. Las enormes puertas de roble entreabiertas, una copa destrozada, vino carmesí derramado sobre el mármol, y allí, sobre su escritorio de estudio, Reginald Ashworth, yacía desplomado, sin vida. Su presencia, otrora imponente, había sido reemplazada por la quietud inmisericorde de la muerte. Al principio, todo parecía un simple fallecimiento, pero un ojo agudo detectó el más leve aroma en el aire, el rastro fantasmal de almendras, el susurro revelador del cianuro. El inspector Lowell llegó al amanecer. Su presencia proyectó largas sombras sobre la escena del crimen. Su escrutinio cayó primero sobre Eleanor Ashworth, la viuda afligida, cuya tristeza parecía demasiado calculada. Sus dedos pálidos jugaban con un collar de perlas, con una inquietante compostura. Luego estaba Andrew, el sobrino amargado, que hasta hacía poco había sido el heredero de todo, hasta el reciente cambio en el testamento de Reginald, y Margaret Hollis, la ama de llaves que lo sabía todo, pero hablaba demasiado poco. Sus ojos, erráticos, revoloteaban como un pájaro atrapado en una tormenta. A medida que Lowell reconstruía las verdades fragmentadas, la aldea zumbaba con especulaciones. Algunos juraban haber visto una figura encapuchada escabullirse hacia el bosque. Otros susurraban sobre viejas disputas, deudas impagas, y un secreto que Reginald planeaba revelar antes de su oportuno fallecimiento. Pero fue Lydia Marchand, la solterona de mirada perspicaz, quien notó el detalle más revelador, una pieza faltante en el ajedrez de Reginald. El rey. Ella acarició el tablero de madera pulida con un dedo tembloroso. El asesinato, murmuró. Nunca se trata solo de codicia o venganza, se trata de control. Y mientras los días se extendían en semanas, la finca permaneció envuelta en inquietud, porque incluso cuando la justicia se impone, los secretos nunca permanecen enterrados por mucho tiempo. Manos dobladas en cuidadoso reposo, la ciudad había hablado de la desaparición de su esposo en voces silenciosas, pero ella no se había inmutado en absoluto. La finca de Whitmore estaba vacía ahora, sus puertas de hierro cerradas, sus ventanas oscurecidas, como si lloraran la presencia que habían perdido. Más tarde esa noche, en la calidez de su modesta cabaña, la señorita Evelyn Harrow recibió a dos invitados: el señor Langley, el historiador más respetado de la ciudad, y el reverendo Caldwell en persona. Se vertió el té, se arreglaron las galletas, y la conversación, inevitablemente, giró en torno a la desaparición de Whitmore. Un hombre no desaparece así como así, murmuró Langley, con los ojos brillando de curiosidad, la misma de un erudito que ha visto demasiados secretos enterrados bajo la apariencia de desgracia. No de su propia casa, no sin dejar rastro. Caldwell agitó su té de manera distraída, y sin embargo, la mente entierra lo que la conciencia no puede soportar. Evelyn, siempre observadora, simplemente escuchó. Afuera, el viento agitó las hojas quebradizas, susurrando verdades que nunca habían sido dichas. Pasó una semana, luego otra, y justo cuando la inquietud comenzaba a sentarse, una carta llegó a la puerta de Evelyn, sin remitente, sin firma, pero deliberada. Mira al agua, decía. La tinta estaba manchada, como si hubiera sido escrita a toda prisa, y así lo hizo. El lago del pueblo, quieto y plateado bajo la luz de la luna, siempre había sido un refugio de soledad tranquila. Pero esa noche, mientras Evelyn permanecía de pie en la orilla, linterna en mano, el agua reflejaba algo más, algo que yacía justo debajo de la superficie. Una forma, una sombra, un secreto que Blackwood Hollow había intentado olvidar. Y cuando el resplandor de la linterna parpadeó contra la oscuridad ondulante, Evelyn Harrow supo, con una certeza escalofriante, la paz del pueblo nunca había regresado realmente.
Mientras el sol se hundía tras las colinas de Ravenswood Hollow, el pueblo se acomodaba en su ritmo familiar. El peso de las tensiones tácitas se extendía por las calles empedradas, como una niebla invisible. La vida parecía haber retomado su curso. Los comerciantes intercambiaban bromas con los clientes, el martillo del herrero resonaba a la distancia, y la risa de los niños flotaba en el aire, ligera, preocupada, pero debajo de esa normalidad cuidadosamente construida, los susurros persistían, aferrándose a los márgenes de cada conversación, como sombras demasiado obstinadas para desvanecerse. Ravenswood Hollow tenía una forma peculiar de enterrar sus secretos, pero los secretos, como bien sabía Evelyn Harrow, nunca permanecían enterrados por mucho tiempo. En el extremo más alejado del pueblo, donde el bosque se cernía con una paciencia inquietante, Eleanor Whittemore caminó lentamente por su jardín. El aroma de la tierra húmeda y las rosas marchitas la envolvía, como un abrazo melancólico. Había vivido en Ravenswood Hollow el tiempo suficiente para comprender que el silencio nunca estaba realmente vacío, siempre llevaba consigo ecos del pasado, retazos de verdades demasiado peligrosas para ser pronunciadas. La ausencia de su esposo era ahora un tema del que nadie hablaba. La versión oficial decía que se había marchado de repente, en busca de nuevas oportunidades en tierras lejanas, pero Eleanor lo sabía mejor, y también lo sabía Evelyn Harrow. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en su modesta cabaña, Evelyn vertió una taza de té. La delicada porcelana se calentó entre sus manos, pero el frío de la incertidumbre persistía en su interior. Afuera, el viento aullaba entre los árboles, un sonido inquietante, extrañamente familiar. Semanas había pasado desentrañando los hilos enredados del engaño que rodeaban la finca Whitmore, y ahora, mientras el pueblo se apresuraba a olvidar, Evelyn se encontraba sola con los restos de una verdad que solo se insinuaba. La noche avanzó lenta, densa, cargada del peso de preguntas sin respuesta, y entonces llegó el golpe, un sonido seco, preciso. Evelyn se irguió de inmediato. De pie en su puerta estaba el reverendo Caldwell, su expresión, grave, en sus manos desgastadas, una carta doblada, su postura, siempre serena, parecía haber perdido su compostura habitual. Sus dedos se aferraban al papel, como si temiera que éste pudiera escapar. La deslizaron bajo la puerta de la iglesia, murmuró, extendiéndosela a Evelyn. El papel estaba envejecido, la tinta, manchada en algunos lugares, pero el mensaje era claro. Debajo de las raíces del árbol anciano, un escalofrío se instaló en el pecho de Evelyn. El árbol anciano, ese árbol que se erguía al borde de la propiedad de Whitmore, sus ramas retorcidas, alzándose al cielo como manos suplicantes. Durante generaciones, los habitantes del pueblo habían susurrado historias sobre él, historias de secretos enterrados bajo sus raíces nudosas, y ahora, parecía que esos secretos se estaban agitando. Esa noche, linterna en mano, Evelyn atravesó los campos cubiertos de niebla. Sus pasos eran deliberados, pero el peso de la incertidumbre crecía con cada uno de ellos. El viento se arremolinaba a su alrededor, frío, insistente, llevando consigo el aroma de la lluvia, y algo más antiguo, más profundo. Cuando llegó, el árbol anciano se alzaba ante ella, imponente. Su corteza, marcada por el paso del tiempo, parecía observarla. Las sombras bailaban en el resplandor parpadeante de su linterna. Evelyn se arrodilló, apartó la maleza enredada, y entonces, sus dedos tocaron algo frío e inflexible, una caja, oxidada, sus bisagras, desgastadas por los años. Un escalofrío le recorrió la columna. Era como si la tierra hubiera estado conteniendo la respiración, esperando este momento. Con una inhalación aguda,
Evelyn forzó la cerradura. La tapa se abrió con un crujido. Dentro, cartas, frágiles por el paso del tiempo. Sus palabras, aún legibles, pesadas con los ecos de un pasado enterrado. Y allí, entre ellas, como una reliquia olvidada, un relicario plateado, su cadena, enredada, como si hubiera sido escondida a toda prisa. Evelyn dudó antes de recogerlo. El metal estaba frío contra su piel. Lo giró con cuidado, y su aliento se atascó en su garganta. Incrustadas en la superficie, unas iniciales, C. Potravler Shiver Tarsoul Whitmore. Evelyn sintió cómo el pueblo entero contenía la respiración junto con ella. La verdad, nunca había abandonado Ravenswood Hollow, simplemente había estado esperando ser encontrada.